Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Contaduría y Administración, Extensión Delicias. Materia: Tecnología y Manejo de la Información. Tema: Factores que afectan la economía mexicana. Facilitador: José Legarreta González. Alumno: José Juan Peralta Campos. En este video estaremos hablando sobre los principales factores que afectan la economía mexicana. Como primer punto tenemos coyuntura económica. México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda economía más grande de América, seguida de Brasil. Sin embargo, el país depende mucho de los Estados Unidos, su principal socio comercial y destino de 80% de sus exportaciones. La sorpresiva victoria del republicano Donald Trump provocó una caída en la moneda mexicana, la cual perdió 20% de su valor a una tasa de cambio de 20 pesos a $1. Trump confirmó su disposición por renegociar o cancelar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, que ha estado vigente desde el año de 1994, a la vez que planea expulsar entre 2 y 3 millones de inmigrantes indocumentados y construir un muro entre los países para frenar el flujo ilegal de inmigrantes. A continuación, estaremos nombrando la historia del Tratado de Libre Comercio. 11 de junio de 1990. Se celebra la reunión presidencial México-Estados Unidos. Producto de esta reunión se instruye a los encargados de comercio de ambos países para iniciar consultas. 24 de septiembre de 1990. El titular de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de México, Jaime Serra Pusch, anuncia el inicio de consultas sobre zona de libre comercio entre ambos países. 5 de febrero de 1991. Los presidentes Carlos Salinas de Gortari, George Bush y Brian Mulroney anuncian el inicio de negociaciones trilaterales rumbo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 27 de febrero de 1991. El Congreso norteamericano autoriza el Fast Track. 1 de marzo de 1991. El presidente George Bush solicita ampliación de 2 años de Fast Track. 12 de junio de 1991. Se celebra la primera reunión ministerial en Toronto, Canadá. 8 de junio de 1991. Tiene lugar la primera reunión de jefes de negociación en Washington, D.C. 6 de agosto de 1991 se celebra la segunda reunión de jefes de negociación en Oaxaca, México. 6 de enero de 1992. Primer contexto consolidado con corchetes. 12 de agosto de 1992 finalizan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en Washington. El presidente Carlos Salinas de Gortari ofrece un mensaje a la nación. 17 de marzo de 1993 inician las negociaciones de acuerdos paralelos. 17 de noviembre de 1993 la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América aprueba el Tratado de Libre Comercio. 19 de noviembre de 1993 el Senado de Estados Unidos aprueba el Tratado de Libre Comercio. 22 de noviembre de 1993 el Senado de México aprueba el Tratado de Libre Comercio. 8 de diciembre de 1993. El Tratado de Libre Comercio se publica en el Diario Oficial de la Federación, órgano oficial de difusión del Gobierno de México. En los Estados Unidos de América, el presidente Bill Clinton firma el decreto de aplicación del Tratado de Libre Comercio. El 1 de enero del año de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los tres países. ¿Qué pasaría si termina el Tratado de Libre Comercio? Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que no ve posible alcanzar un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿qué pasaría si en efecto se termina este acuerdo comercial? Para varias industrias, el eventual rompimiento en negociaciones que prevé el Tratado de Libre Comercio supone un riesgo acotado, pues el intercambio con Estados Unidos se regiría ahora por las normas de Organización Mundial del Comercio, y estas no suponen una carga arancelaria elevada. Cabe mencionar que los aranceles son los impuestos otorgados a los países por la exportación de sus productos hacia otros países. En este caso sería México, Estados Unidos. Los aranceles que pagaría México sin el Tratado de Libre Comercio para enviar a Estados Unidos serían de 1.9% en el sector industrial y 6.4% en el agropecuario.
México podría ser competitivo en muchos sectores con ese tipo de aranceles, de acuerdo con un análisis del año pasado de Luis de la Calle, quien negoció el tratado original y ahora es asesor del equipo del cuarto de junto. Aquí tenemos el segundo aspecto de la recesión económica del país. Ámbito político-económico. En México se elegirán en el año 2018 presidentes de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, además de 2.818 autoridades locales. La elección se llevará a cabo el 1 de julio. El proceso electoral no comienza ni termina el día de la votación. Son 6 meses de spot, de pasarelas de precandidatos, candidatos y debates. Incertidumbre es la palabra que define lo que hemos vivido desde hace 6 meses, dijo Vanessa Rubio. El candidato o candidata que quiera llegar a Los Pinos en 2018 deberá ganarse el apoyo de buena parte de 14 millones de jóvenes que votarán por primera ocasión en la próxima elección federal. En este diagnóstico que hace José Manuel Romero Coello, director del Instituto Mexicano de la Juventud, los 3 grandes polos electorales estarían encabezados por el exsecretario de Hacienda José Antonio Meade Curibreña, por la coalición PRI, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, Andrés Manuel López Obrador por Morena y Partido del Trabajo, y Ricardo Anaya Cortés como candidato por México al Frente. La elección en México ya está decidida, aunque Andrés Manuel López Obrador lleva una considerable ventaja en las preferencias electorales. Es una realidad que estas elecciones no están para nada decididas, pues de los encuestados el 33% de los mexicanos nos aseguró que aún no sabe por quién votar. Junto a este alto porcentaje, el 20.1% dijo que tiene una idea de por quién va a votar, pero puede cambiar de decisión. A continuación, mostramos una serie de preguntas que se realizaron a una serie de encuestados sobre lo que piensan sobre la próxima elección de presidente de la República. Datos importantes. El 80% de los analistas encuestados por Banco de México, Banjico, consideró que la situación económica del país es peor que la que tenía hace un año, y el 25% señaló que la política sobre comercio exterior como el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en México durante 2018. Esta es la primera vez que la encuesta sobre las expectativas de especialistas en la economía del sector privado, levantada entre 32 grupos de análisis y consultoría nacionales y extranjeros, incluyen este factor que comprende el desempeño del Tratado de Libre Comercio y otros tratados importantes. La incertidumbre sobre la política interna en medio de las elecciones presidenciales y los problemas de inseguridad pública son los 2 elementos que los especialistas más señalaron como posibles frenos al crecimiento económico del país, centrado el 22 y el 15% de las respuestas respectivamente. Respecto al tipo de cambio, los especialistas prevén una ligera apreciación del peso frente al dólar, ya que se espera que el tipo de cambio cierre el año en 18.62 pesos por dólar, mientras que en enero apostaban por un nivel de 18.85 pesos por dólar. Conclusión. Cabe mencionar que aunque la economía del país sea dependiente de otros países desarrollados tales como Estados Unidos, el país sufrió un aumento económico significativo en los últimos años. Señalamos que el país había estado sumido en un desorden económico-político. Se estima que la economía mexicana para el año 2020 será la 6ª economía que más crecerá según el Fondo Monetario Internacional, con una expansión de su Producto Interno Bruto de 624 millones de dólares. Recordamos que México vive un año 2018 de incertidumbre. Por primer punto tenemos los constantes ataques por el gobierno estadounidense con el tema del ya conocido muro fronterizo y de su tema rígido de migración. Como segundo punto tenemos las mayores elecciones que se han vivido en el país.
Por último, se espera que para el año entrante la economía del país suba favorablemente, esto debido a las reformas estructurales que se han implementado en el país durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Muchas gracias por su atención.